Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. 40 años de democracia en la Argentina y otro estancamiento, el estancamiento educativo, otra deuda que se ha generado en este consenso democrático sostenido. ¿Qué pasó? ¿Qué se puede hacer? ¿Quiénes son los responsables? ¿Los culpables? ¿Los responsables? ¿Los gobiernos nacionales o los gobiernos de las provincias? ¿Qué rol tiene la sociedad en relación a las expectativas educativas que tiene? Bueno, de eso vamos a hablar hoy con uno de los especialistas más destacados en políticas públicas educativas. Me refiero a Alejandro Morduchowicz. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy en La Repregunta. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Alejandro fue especialista líder en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, así que conoce los problemas de Argentina, pero también de la región y también de otras partes del mundo. Se enfoca en planeamiento de la educación y en financiamiento educativo, un tema clave en sociedades como la Argentina con pocos recursos. Es economista por la Universidad de Buenos Aires y acaba de publicar un libro que viene muy a cuento de esta entrevista. El título es Crítica de la política educativa para entender qué nos pasó y qué se puede hacer. Aquí muestro la tapa. Así que bueno, es un libro al que vale la pena leerlo. Vamos a aprovechar toda esa investigación para esta entrevista. Alejandro, bueno, el tema es la política educativa. Parece muy abstracto, pero es eso que los alumnos y las familias viven adentro de las aulas a lo largo de toda la escuela, jardín de infantes, primaria y secundaria. ¿Qué falló en la política educativa argentina, de la que se habla muchísimo desde hace muchos años, pero que está dando resultados muy malos, muy sostenidamente, también desde hace muchos años? Sí, quizás debería empezar respondiendo qué es lo que no pasó. Y yo creo que pasó de todo, ¿no? Y hubo varios intentos. En el libro que mencionás, bueno, recorro los 40 años de democracia y un poco más, y me detengo en enfocar dos periodos, sobre todo, que han sido icónicos en la política educativa argentina, que son los 90, ¿no? Con la reforma educativa o la fallida reforma, la inconclusa reforma educativa, con la Ley Federal de Educación, y en homenaje a Hobsbawm incluso digo la corta década del 90, si bien hubo mucho, pero no fueron tantos años, y después los largos años 2000 en el mismo sentido de homenaje, con los años la Ley de kirchneristas, Educación. decís. Sí, desde el 2003 a 2015, digamos, y después hubo una cierta coda entre el 2019 y 2023, pero ya sin recursos, sin ideas, y donde ya emerge el problema en su totalidad, digamos, donde se puede empezar a ver en qué estamos. Se intentó de todo, es decir, no podemos decir que no hubo, que no pasó nada, eso es solo para gente que mira muy en general o no se detiene. Sí. Hubo recursos, hubo creación de universidades, hubo programas, hubo apoyo a las provincias, quizás no hubo tanto apoyo a las escuelas, aunque sí hubo muchos programas con las escuelas, o por lo menos el apoyo que creo que debería haber habido. Hubo regulaciones, es decir, hubo computadoras en las aulas, hubo libros en las aulas, hubo inversión educativa. Hubo mucha inversión como quizás no la haya habido antes y como quizás no la vuelva a ver. Entonces, porque se alcanzó el mítico 6% que siempre se aspiró en la comunidad educativa, el 6% del Producto Bruto. Es decir, estuvieron presentes muchos de los factores que se creían o que eran condiciones necesarias para mejorar resultados, para mejorar los indicadores, y sin embargo, como señalabas, las cosas no han ido como se esperaba. Y creo que hay distintas cosas en las que podríamos pensar por qué no dieron los resultados. Pero vos planteaste algo al principio que es, ¿qué no pasó? Porque sí dijimos todo lo que hubo. ¿Qué no pasó? ¿Qué tendría que haber pasado y no pasó? Por ejemplo, hubo muchísimas acciones, en algún momento listo y hago el conjunto unión de la cantidad de acciones y me da una página entera sin solución de continuidad sobre las cosas que se hicieron en Argentina en los últimos 20 años en materia educativa. Todo eso, y no soy el único que lo ve así,
careció de una estrategia, careció de un hilo conductor, es decir, bajo el paraguas de la inclusión se hacían muchas acciones sin saber bien cómo cada una de esas acciones iba a apuntar. Después hay algo que quizás es un poquito más polémico, soy provocador, pero en realidad me lo creo, que ha comenzado a usarse la política educativa más pensando en apoyar la política social que a la inversa, es decir, ya deja de ser la escuela como el eje de transmisión de conocimientos para ser más de contención, pensando más en los indicadores de promoción, de retención, de cobertura. Es decir, se empieza a trabajar en función de los indicadores y no en la función de lo que verdaderamente debe hacerse. Lo que debe hacerse es construir aprendizaje dentro de las aulas. Ese es el objetivo central. Y apoyar a las escuelas. Es decir, se han provisto de recursos como si eso fuera el objetivo. Entonces, ante la carencia de resultados, lo que se muestra, en general, lo que las autoridades, los políticos muestran, es la implementación o el desarrollo de instrumentos, ¿no? Entonces, creemos que la provisión de las computadoras es el objetivo, cuando en realidad es el instrumento. Quizás el ejemplo más emblemático es el del financiamiento. Entonces, como sociedad, como país, podemos mostrar que alcanzamos el 6%, cuando en realidad eso es el instrumento, es el medio. Claro. Es decir, no es el 6% por el 6% mismo, sino qué es lo que puedo llegar a hacer con ese 6%. Entonces, en ese sentido, comparto incluso el diagnóstico hasta del mismo proyecto de ley de libertad educativa que anda dando vuelta ya en su enésima versión, que no podemos decir que en la Argentina el problema es la carencia de recursos. Claro, ahora sí los hay, entonces claro, los problemas quizás se ahondan, pero cuando los hubo... Claro, quiero ir a esa etapa en que los hubo, es decir, faltó una visión que ordenara esos recursos en pos de un horizonte y de un objetivo central del sistema educativo, que es generar conocimientos de alto nivel o de un nivel interesante para todos, en promedio para todos los alumnos. Entonces mi pregunta aquí es, ¿por qué países como Chile, como Perú y otros países de la región, con historias demandantes parecidas en términos de desafíos macroeconómicos, comparables a la Argentina, por qué lograron las dos cosas? Superar Chile sus problemas macroeconómicos y además ingresar a una mejora de su sistema educativo que lo termina colocando en el liderazgo en América Latina, como uno de los sistemas educativos más con mejores outputs, con mejores resultados, en términos de inclusión y en términos de calidad. ¿Qué visión distinta tuvieron? La visión conjunta de calidad y cobertura e inclusión, ¿y eso faltó en la Argentina? Sí, bueno, Chile es uno de los ejemplos más interesantes porque también ha pasado distintas etapas, desde que comienza su reforma a inicios de los 80, todavía con la dictadura de Pinochet, después viene la concertación y después viene del 2006 para adelante, es decir, conozco el caso chileno, por supuesto, pero en 2006 emerge todo el problema de inequidad. A partir de ese 2006 es donde empiezan a haber ya acciones, lo que la ley de subsidio escolar preferencial, que otorga más recursos a las escuelas con más dificultades y en simultáneo premia o incentiva o da más recursos a las que les da mejores resultados. En 2006 en Chile comienza otro periodo a partir de la revuelta de los jóvenes, de los pingüinos como se los llamaba, en la que reclaman algo hasta insólito, ¿no? Que es, pensando en la educación secundaria, una mejora de la calidad. Están diciendo, nosotros queremos mejor calidad, que no es algo que uno podría esperar entre los adolescentes, entre los jóvenes, diciendo nosotros queremos ese tipo de escuela, y ahí sí modifican ciertas reglas de juego, como la de premiar o incentivar a las escuelas con mejores resultados y en simultáneo apoyar con más recursos a las escuelas más deficitarias o con más dificultades. Porque lo que hacen en ese momento, con una ley muy interesante para analizar, siempre se ha estigmatizado el caso chileno por distintos motivos, pero con esta vuelta de tuerca es
en función de los resultados en las pruebas de aprendizaje y de otros indicadores, se otorga el mismo, y así lo prescribía las normas, se les da los mismos recursos, pero con sentidos distintos. Es decir, no es solo voy a premiar a la escuela con mejores resultados, sino que con la misma cantidad de recursos voy a apoyar, o con similar cantidad de recursos, voy a apoyar a aquellas que no le va tan bien. Ahora, ¿qué distingo respecto de Argentina? Ahí están trabajando directamente con las escuelas. Después uno conversa con colegas chilenos y te dicen que no están así como las normas, como sucede como sucede en distintos países de la región. Pero lo que quiero marcar es que la gran diferencia es que nosotros nos quedamos en como si estuviéramos construyendo el edificio, hicimos el pozo, pusimos los cimientos y después no siguiéramos construyendo el edificio. Entonces nos quedamos en las condiciones necesarias, en la provisión de recursos y no en el trabajo con las escuelas con esos recursos. Las escuelas, como siempre, con más posibilidades de aprovecharlos, los emplean, y aquellas que no, bueno, está lo mítico de que permanecen en cajas cerradas, que no se usan. Me ha pasado en distintos países de América Latina eso también. Y por eso, para terminar, cuando se hacen análisis o evaluaciones sobre este tipo de acciones, no solo en Argentina, muchas veces se encuentra que no han incidido en los resultados, porque en realidad se quedaron en esa provisión. Entonces, los resultados van a depender de lo que las escuelas hagan con eso, no de la provisión per se. Como que sin la provisión no podemos llegar a mucho. Hace 2 años, cuando se dejan de repartir libros en el gobierno nacional, cuando es el cambio en el 2024, entonces tenés del lado que están lanzando un programa de alfabetización y del otro lado no se estaban repartiendo los libros. Se estaba haciendo la inversa de lo que se había hecho 15 años atrás, ¿no? Entonces es el programa sin los recursos, y como que van las dos cosas en simultáneo, ¿no? Ahora, lo que estás planteando es un problema de una especie de política educativa distribucionista, populista. Se distribuyen recursos porque eso es medible en términos políticos, pero los intangibles de los procesos de aprendizaje en el aula quedan suspendidos. Nadie se está ocupando de eso realmente. La comparación con el caso chileno, en esa comparación surge un tema central. ¿Qué otra cosa que ha faltado en la política educativa, sobre todo la de los largos años kirchneristas, que pudo haber tenido enormes oportunidades para hacer política educativa efectiva? Es esa visión que una el desideratum, el objetivo de la calidad, con el objetivo de la cobertura, es decir, que los chicos pobres también estén en las aulas, pero con políticas muy dirigidas a que se pongan al día en los aprendizajes y apoyarlos con, por ejemplo, el subsidio preferencial que funcionaba en Chile. Es decir, esa conjunción de medidas faltó. Es más fácil apostar a meter a los chicos en las aulas, pero mucho más difícil generar la calidad en el día a día de la tarea escolar. Sí, y ahí también hay un problema en los marcos normativos que tenemos y lo que se proponen. Es decir, de golpe la Ley de Educación Nacional, y con esto no me voy a generar amigos precisamente. Eso es en 2006, en los años kirchneristas. Con consenso salió, por unanimidad fue votada esa ley. Eso no se puede decir que no, y con una concepción del Estado distinta, ¿no? Incluso en la misma ley se explicita esa provisión de recursos para apoyar, y el Estado en esa ley es garante, más que prescriptivo, es programática la ley, ¿no? Diciendo, bueno, estos son nuestros objetivos, y en el marco de esos objetivos se pueden incluir, se pueden meter un montón de cosas. Por eso también lo de incluir por lo de la inclusión, ¿no? Como que todo va a ser en pos de esa inclusión, y todo se puede justificar. Yo digo, es una ley poco falsable en términos popperianos, ¿no? Todos, es garantista, pero no tenemos indicadores, o no podemos llegar a consensos sobre indicadores de cuándo se alcanza. Es decir, se necesita mucha retórica y mucha argumentación para poder decir que efectivamente se cumplió, se está cumpliendo. Y por eso es que aparecen de golpe propuestas completamente antitéticas. Ahora, Alejandro, me interesa mucho esa idea de que una ley tan asentada como
el gran paraguas conceptual para entender la educación en los años kirchneristas, desde 2006, la Ley Nacional de Educación, tiene una concepción del Estado garantista. ¿Qué significa en educación y por qué es problemático que ese Estado sea garantista? Querría entenderlo mejor. En realidad no creo que sea problemático que sea garantista, sino el hecho de que se queda ahí, es decir, establece derechos. Siempre me he mofado un poco de algunas ideas de la Ley de Educación Nacional cuando dice, por ejemplo, se declara que la educación es un bien público, ¿no? Bueno, los economistas tenemos una concepción diferente sobre lo que es un bien público, pero en realidad eso es una declaración de principios, es el saludo a la bandera. Si luego no hago nada en pos de eso, en la práctica termina siendo lo mismo que si yo dijera que la educación es verde. No me aporta en términos operativos, en términos de acciones de política. Claro. Educativa. Entonces, el problema, yo digo, es una ley judiciable, es decir, podríamos ir y, como se hace en Estados Unidos, decir, el Estado está incumpliendo su promesa o el objetivo de la igualdad de oportunidades, del derecho a la educación. Por eso incluso analistas como Emilio Tenti Fanfani hablan del derecho al conocimiento más que el derecho a la educación, porque dentro de ese derecho a la educación puede entrar cualquier cosa y por eso se necesita una gran retórica, como decía, para poder mostrar que se ha cumplido. Este año son 20 años de la Ley de Educación Nacional y creo que habría que hacer una gran revisión de qué es lo que sucedió y qué es lo que nos sucedió con ella. En algún momento he sido crítico en discusiones, intercambios con colegas, y me dicen, bueno, que yo me olvido de lo simbólico. Bueno, la gente con lo simbólico, los alumnos con lo simbólico no van a llegar muy lejos y las familias tampoco. Alejandro, ¿se podría llegar a esta conclusión que esa especie de distribucionismo populista de recursos llega a la ley como una especie de distribucionismo retórico, es decir, distribucionismo de lo simbólico sin ninguna consecuencia en la realidad? Y tampoco sé si es solo populista, porque vos tenés la década de los 90 que también se distribuyeron recursos, vos tenés, ahora estamos en pleno periodo de este gobierno, de la gestión de Milei, en mucha menor cantidad, pero también se distribuyen recursos, es decir... ¿Qué recursos se están distribuyendo hoy? Bueno, es el programa de alfabetización, tenés cosas que yo también cuestiono y me han regañado por eso, pero porque trabajo de cuestionar o de criticar o de reflexionar sobre algunas cosas, pero entonces tenés eso de la hora más, que hay una continuidad con la gestión anterior, que es agregarle una hora, tenés el programa de alfabetización, hay recursos para las provincias en muchísima menor escala y nada que ver con lo que fue, pero incluso hasta con cierta contradicción respecto de los mismos principios del gobierno, es decir, de golpe están pensando en la libertad educativa o en la no intervención y de golpe cuando salen los resultados en las pruebas de aprendizaje se autoelogian en los comunicados diciendo, bueno, son las acciones que estamos llevando en el gobierno. Entonces, la provisión siempre existe. Es más, incluso siendo tan crítico en sentido de la reflexión sobre lo que sucedió, sostengo que quizás... esa distribución de recursos estaba bien, fue insuficiente lo que se hizo, se quedó en las condiciones necesarias y no avanzó en las suficientes. Alejandro, Pero era mejor, disculpa, de decir, bueno, yo los recursos los reparto, después la responsabilidad es de las escuelas, cuando en realidad vos mismo en la ley estabas diciendo yo debo garantizar, entonces no alcanza como Estado Nacional a decir yo cumplí con mi parte y tildo y hago el checklist y digo esto yo ya lo cumplí, porque entonces me reduzco o me limito a hacer una oficina o una repartición de distribución de bienes, cuando para eso no necesito un Ministerio de Educación y así es como estamos ahora, ¿no? Porque se sustentaba en esa distribución de bienes y no en el trabajo educativo. Alejandro, desde la década del 90, mediados de los 90, empieza la política de evaluación de los aprendizajes en la Argentina, primero con las pruebas ONE y a partir del gobierno de Cambiemos, de la presidencia de Mauricio Macri, se convierten en las pruebas Aprender, que están hasta ahora funcionando en la escuela primaria y secundaria.
Además, las pruebas PISA y las otras pruebas de UNESCO y otras pruebas de otras asociaciones internacionales en matemática, en ciencias, etc. Es decir, una batería de evaluaciones muy significativas. Y la Argentina, sin embargo, no logró torcer su destino educativo, su estancamiento educativo. ¿Qué falló? Que hay prueba contante y sonante de los problemas que hay de calidad de aprendizajes, que no llegó esa medición, esa toma de la temperatura a un plan de mejora del paciente que impacte en las aulas para producir resultados. ¿Qué falló ahí? Hay distintos problemas como siempre, incluso especialistas en términos más de evaluación van a insistir y mostrar qué lugar ocupaba la Argentina con esas pruebas externas e internacionales y qué lugar está ocupando ahora y cómo hemos descendido en esos ordenamientos o rankings. Primero quiero marcar algo interesante. Las pruebas empiezan nacionales, ¿no? Como decías, en el 93, en los 90, porque se veía que los criterios de evaluación de las escuelas eran distintos a efectivamente lo que había. Entonces se necesitaba de esa evaluación de de un otro externo. A medida que va pasando el tiempo se incorporan todas esas pruebas, porque ya esas pruebas externas nacionales ya no nos sirven. El último caso, las del año pasado, que se publicaron hace unas semanas, que se difundieron hace unas semanas, muestran incluso la perplejidad de muchos analistas de no poder interpretar, o no podemos, para no decir que solo son otros, interpretar qué lo está ocurriendo. Y una de las cosas llamativas de esa era cuando veía, tenemos que esperar ahora que salgan los resultados de las pruebas PISA o de las ERCE, que son las que toma la UNESCO, para ver qué es lo que está sucediendo. Es decir, cada vez necesitamos una mayor batería. Por el otro lado, respecto a tu pregunta, tenemos la respuesta o la forma de tomar, de considerar las pruebas por los distintos actores en el sistema educativo es distinta. Hay algunos que directamente niegan, es decir, hasta hace unos años se decía, bueno, los criterios de PISA son distintos a los nuestros porque no reflejan la realidad local, nuestra historia, nuestro contexto, como si los chicos que están a orillas del río Sena fueran muy distintos a los chicos que están a orillas del río de la Plata, ¿no? Entonces, ahí hay un problema porque estamos midiéndonos o viendo qué tan preparados estamos en términos internacionales en esa competitividad internacional. La Argentina muestra ciertos retrocesos por esto mismo, porque no estamos haciendo las cosas como corresponderían hacer, los diagnósticos son diferentes, cómo se niega la actitud respecto de esas pruebas es diferente, la condescendencia con lo que sucede internamente es diferente. Es decir, yo puedo explicar y entender esos resultados, pero no me puedo quedar en no es autocomplacencia, sino inclusive pensar la autolástima que me tengo respecto de eso. Digo, bueno, nosotros tenemos escuelas pobres, tenemos una situación diferente, 50% de pobreza, etcétera, etcétera. Sí, una condescendencia. Pero te pregunto algo, Alejandro, el gobierno, la gestión libertaria, el gobierno de Javier Milei plantea que la ley que impide la divulgación de resultados escuela por escuela es perjudicial porque no permite que los padres sean demandantes de mejora de la calidad de cada una de las escuelas, y a las escuelas los resultados que sí les llegan a los directivos no terminan de ser capitalizados como una referencia que permita torcer el rumbo dentro de la escuela. Si existiera la posibilidad de conocer los resultados por escuela, la discusión sería más precisa y más intervenible para la mejora. ¿Coincidís con eso? Parcialmente, como todo, porque primero mi hipótesis es la escuela conoce, es decir, los directores, la directora, la rectora, el rector, el director de la escuela sabe lo que sucede dentro de la escuela. No es que necesita precisamente el resultado de la prueba de aprendizaje, entonces para saber lo que está sucediendo. Digo, siempre saben qué es lo que está ocurriendo. Entonces no es un problema de disponer o no disponer de ese dato. Bueno, sí, pero un directivo una directora, un director de escuela puede saber lo que está sucediendo, pero puede sentirse impotente para torcer ese rumbo y puede ocultar esa realidad
a la comunidad, a los estudiantes, las pruebas lo dejan expuesto a la situación. Yo creo que más dejan expuestos a las autoridades de política educativa que a la escuela. Es decir, uno puede, no, acá esto para bailar el tango, ya no, en la general no se necesitan dos, necesamos a varios. Es decir, tenemos familias, tenemos escuelas, tenemos docentes, tenemos directores, tenemos las autoridades de política. Entonces, cuando no se difunde, cuando se hace opaca, la opacidad de esa difusión de la información protege también a las autoridades, porque lo que se ha logrado en el discurso es pensar que la escuela es responsable de todo y no la otra pata de la mesa, que son las autoridades. Ahora, la sola difusión de la información, que es algo que se hace hincapié, yo no estoy en desacuerdo, es más, acuerdo con que hay que difundirla en determinados contextos. Lo mismo pasa con distintos principios que propone el gobierno o cualquier analista que está vinculado, los analistas que pueden estar vinculados a este tipo de ideas, y yo mismo incluso... Estoy a favor, digo, la autonomía escolar, la difusión de la información, la libertad de elección, son principios que cada uno por separado y en forma independiente sería muy difícil decir que no, porque en definitiva estás diciendo, bueno, ¿por qué los padres no pueden elegir a la escuela a la que van a enviar a sus hijos? ¿Por qué la escuela no puede tener su propio proyecto? ¿Por qué los padres saben más de la tasa de interés de un banco que de los resultados de la escuela de sus hijos? El problema acá es la capacidad que tienen esas escuelas para transformar esa información en mejores resultados. Y ahí es donde está esa falta de acompañamiento. Hoy, pensemos en términos de dinámica, difundimos la información, ¿y qué es lo que va a suceder? Sí, si no hay una política pública a nivel nacional o a nivel provincial que dé respuestas a esa pregunta que se puede plantear un directivo, no va a cambiar demasiado. Puede quedar librado a la intención del directivo, pero en términos sistémicos no va a cambiar. Voy a dos preguntas finales, Alejandro. Te pido brevedad para poder abordarlas. La primera es, en realidad es una comparación, ¿no? Hay una provincia de Buenos Aires que está gobernada por el kirchnerismo, por el peronismo casi históricamente, salvo algún interregno. El último fue el del gobierno de María Eugenia Vidal, Kicillof como uno de los contendientes eventualmente para 27, y hay una nación gobernada por Milei con esta nueva ley de libertad educativa. Quiero comparar una concepción y la otra. ¿Cómo es la política, cómo definirías a la política educativa que ha venido llevando el peronismo-kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y qué resultados ha dado? Sí, respecto de lo que sucede en provincia de Buenos Aires y en otras provincias con sus más y sus menos y sus diferencias específicas, es que se ha incurrido en la regulación frente a la falta o a la dificultad de alcanzar determinados resultados. Me refiero concretamente a la repetición, a la promoción, a la cobertura. Entonces empezamos a intervenir, se empieza a intervenir desde la reglamentación, se prohíbe repetir, y no me estoy metiendo en si es bueno o si es malo, sino el tipo de respuesta que se da. Entonces estamos trabajando sobre los efectos, estamos lo que llama un cepo educativo, entonces hago una olla de presión y comprimo todo hasta ver qué sucede. Entonces es... no sé si es una verdadera política o acciones de política educativa, sino algo que también ha amado a unos cuantos, son medidas de índole administrativa. Entonces son registros administrativos y a partir de esos trabajo. El gobierno nacional está proponiendo algo bastante... A ver, vamos al gobierno nacional y su ley de libertad educativa. Como política pública, para no preguntarnos dentro de unos años qué falló, ¿cómo la ves? En realidad establece un marco completamente distinto al que está, un marco de organización del sistema educativo, no solo de política, sino que está dando vuelta a todo. Es una ley un poco híbrida, no es consecuentemente liberal ni consecuentemente intervencionista, se queda ahí en muchas cosas, hay que leerla con detenimiento. Uno de los grandes problemas que va a tener, bueno, es esa concepción del Estado. Lo que viene a proponer la ley, el proyecto de ley de libertad educativa, es decir, vamos a generar una serie de condiciones, los padres pueden elegir, las escuelas pueden optar por su propio proyecto, va a existir esta información, una base del financiamiento va a ser, a las escuelas va a ser en función de la cantidad de alumnos.
Entonces, en ese sentido, es más verificable que la ley de educación nacional, es decir, vamos a poder decir esto se hizo, esto no se hizo, pero a partir de eso va a dejar todo en manos de las escuelas, por lo menos, y de la comunidad educativa en general. Es decir, va a decir, yo ya cumplí esto, ese es el gran riesgo, es decir, yo pude tildar, generar las condiciones, y hay una excesiva confianza y fe en que el mercado educativo, mercado entre comillas, va a solucionar las cosas. Entonces ahí hay un problema también de concepción del Estado, que la cancha de juego está desnivelada en favor de unos, esos van a poder aprovechar todas estas oportunidades y no en el otro. Entonces, de quedarse en esto, y como algunos imaginan o imaginamos que podría llegar a implementarse esa ley de libertad educativa, lo que va a hacer es legitimar esas desigualdades y no revertirlas. Y ese es el gran riesgo. Vos que sos economista, y esto te lo planteo para cerrar la entrevista, economista que piensa en la educación, ¿se podría establecer esta comparación, la misma concepción que tiene el gobierno cuando dice no hay, la política macroeconómica es la única política industrial posible? Podría decirse que en educación la ley de libertad educativa está plantando que como el Estado no tiene ni los recursos ni las capacidades para hacer política educativa de intervención muy clara, se retira para que haya un libre juego del mercado educativo. ¿Se podría hacer esa comparación? Sí, no diría que no. El problema es esas capacidades para aprovechar esas libertades. Acá me remito a Amartya Sen y a otros, decir cuáles son las capacidades que tienen esas escuelas, esas familias para poder aprovechar esas libertades. Entonces, la comparación parcialmente es posible hacerla desde otra perspectiva, y de no hacer nada es crónica de una desigualdad anunciada, ¿sí? Y ese es el mayor riesgo que se está corriendo. El marco existente no logró revertir eso. El que promete o propone el proyecto de ley de libertad educativa no está claro que pueda lograrlo. Por eso decía, en última instancia lo que va a hacer es si no se modifican ciertas cosas de ese proyecto o no se ve bien cómo va a ser la reglamentación, va a terminar consolidando esa fragmentación y esa desigualdad. Muy interesante, Alejandro, esta lectura fina de las políticas educativas, porque ahí hay algo de la causa de muchos de los problemas educativos y de ese estancamiento educativo de la Argentina. Te agradezco muchísimo, fue muy interesante escucharte. Muchísimas gracias a vos. Gracias a todos por estar en La Repregunta.